Caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Hoy vamos a hablar sobre los encuentros y desencuentros generacionales, básicamente centrándonos en los jóvenes y en los adultos, la función de la escuela, los mitos que se crean y los puntos de intersección posibles. Nosotros al encuentro de nuestro invitado. Bien. Oh! On se calme maintenant. Toi là qui t'agites tellement que ça là. Déjà tu vas commencer par baisser ta capuche s'il te plaît. Les deux au fond là. Il y a une place devant. Donc il y en a un des deux qui se met devant là. Bien, j'aimerais que ce soit clair dès le début de l'année. Hey! Oh! J'aimerais que ce soit clair dès le début de l'année. On perd 5 minutes à se ranger en bas, on perd 5 minutes à monter, on perd 5 minutes à s'installer ici, on perd un quart d'heure sur une heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait un quart d'heure de perdu sur une heure. À raison de 25 heures par semaine et presque 30 semaines dans l'année, ça fait des milliers de minutes qu'on perd. Alors, il y a d'autres collèges où sur une heure, ils travaillent une heure. Alors vous vous rendez compte l'avance qu'ils ont sur vous par an. Et après on s'étonne. Mais on fait jamais une heure. Hein. On lève le doigt si on veut parler. Qu'est-ce qu'il y a? On fait jamais une heure de cours. Hein. Toujours Comment vous ça, on dites fait ça. pas une heure de Les cours profs ils disent toujours ça qu'on fait une heure de cours, mais Oui. on fait jamais une heure de cours. On commence à 8h30, on finit à 9h25. Ça fait jamais une heure. Oui, d'accord, ça fait 55 minutes, effectivement. Merci, la nuance est très importante. Même, on fait jamais une heure. Arrêtez de dire les autres Non, font non. une heure aussi. Hein. Les autres collèges aussi, ils font pas une heure. Hein. Très bien. Moi, ce que je dis, c'est qu'on perd du temps, puis là, on est en train d'en perdre également. Estamos aquí con el licenciado Daniel Pincas y lo que queremos saber es si efectivamente hay distancia, brecha generacional. ¿Qué tal, Daniel? Bien, gracias. Y gracias por invitarme al programa. Se preguntaba si hay brechas o distancia entre generaciones. Yo creo que sí, que efectivamente la hay. Lo que me parece que es importante tener en cuenta es que siempre la hubo. No es exactamente una novedad, me parece a mí. De la época. De la época, exactamente. Tal vez lo novedoso sea cómo se vive o se piensa o se siente esa distancia, pero no la distancia en sí, digamos. En principio, y si pensamos para el tema educativo y la escuela, diría que la distancia entre las generaciones es fundante en la escuela. La escuela moderna, tal como la conocemos hoy, existe, se crea, se funda precisamente alrededor de esa distancia, acercar, introducir a las generaciones jóvenes en el mundo adulto. Pero eso habla de distancia. Digamos de asimetría que es necesaria, pero ¿cómo es hoy el vínculo adultos-jóvenes? Y bueno, es una pregunta interesante y difícil porque creo que los vínculos varían de acuerdo a muchos contextos, digamos, ¿no? No es lo mismo el vínculo en una ciudad moderna, grande, la vida urbana es distinta a la vida rural, por sectores sociales también hay diferencias. Por supuesto que también hay semejanzas. Nosotros vivimos ya desde hace varias décadas una suerte de horizontalización de las relaciones intergeneracionales. Hay una tendencia en donde cada vez más los jóvenes participan de decisiones sobre sus propias vidas e inclusive sobre la vida familiar que hace probablemente 50 y ni hablar 100 años no participaban, y eso efectivamente genera entonces un conjunto de demandas y de posicionamientos de parte de los jóvenes frente a los adultos que hace tiempo no se verificaba. Digamos, la noción de distancia, por ejemplo, de generaciones, hace 50 años o 100 años, hubiera sido una pregunta difícil de entender para las generaciones de esa época, porque un adulto no sería un problema la idea de distancia. Yo creo que la época actual tiene cierto temor, cierto horror a la distancia, precisamente, a la distancia entre generaciones, precisamente porque
este movimiento o estas tendencias en los cambios familiares lo que ha tratado es de romper esta distancia. Bueno, esa horizontalidad tiene sus riesgos, ¿no es cierto? A los jóvenes, a los adolescentes se les ha dado la palabra, eso es importante, pero hay que ver el margen de riesgo. Es riesgoso, por lo menos genera nuevos desafíos que la cultura, nosotros los adultos, no tenemos respuestas inmediatas, digamos, y que hay que construirlas, efectivamente. El riesgo mayor, me parece a mí, es que se crea que esa horizontalidad es paridad, es decir, claro, que borre la diferencia precisamente, las asimetrías, como decías hace un rato, entre adultos y jóvenes, porque ¿cómo nos podemos relacionar con nuestros hijos o con las jóvenes generaciones si pretendemos ser igual que ellos en términos de experiencia, en términos de posición frente al mundo, en términos de conocimiento vivido, digamos así? Creo que lo que ellos necesitan, los jóvenes, y nosotros necesitamos como adultos, es precisamente esa confrontación de diferencias, digamos, ¿no? El asunto es cómo se procesan esas diferencias. Claro. Monsieur, ce stylo de merde, elle fait que fuir depuis tout à l'heure. Ça m'énerve. Qui est-ce qui a un mouchoir pour... Moi. Rabat. On demande pour se lever, d'accord? Je peux... Ouais. Doucement, ça va. Allez, fixe le mouchoir qu'on en parle. T'as pas honte? Ça va, Boubacar, pas de commentaires. de pédophile. Ça va. Monsieur, pourquoi il met l'imparfait de l'indicatif? Pourquoi c'est pas l'imparfait? Ouais, Pourquoi c'est pas l'imparfait? ça va, Souleymane. Mais je te retourne la question, Esmeralda. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'indicatif? Là, c'est abusé, mais si je savais, je vous le demanderais pas. Oui, certes. Alors, les autres, pourquoi est-ce qu'on précise imparfait de l'indicatif? Pourquoi pas seulement imparfait? Nassim? Ça te dérange pas si j'allais me laver les mains là, parce que... Oui, c'est ça, va te laver les mains. Allez, rapidement. Ah monsieur, il va revenir dans une semaine, hein. Vas-y, détends toi, tu parles. Je l'accompagne. Ça va m'énerver. Si on dit imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer, Agam? C'est l'imparfait du subjonctif. Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas, Kumba, mais je t'écoute. Attendez, je pense que je vais me tromper. Hein. Bah oui, je crois aussi, ouais. Je fuse. Je fusse, bien sûr. Du verbe fuser. Je fuse, Non, tu je fusses. fuse, je sais pas. Non, je fuse. Nous fusions, vous fussiez. Bon, alors, Ouais, mais c'est pas si bête, c'est pas si bête. Ça veut dire que tu sais pas l'utiliser, c'est vrai que tu as retenu une vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Mettons que je dise, il faut que je sois, on va dire en forme. Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fus? Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais il fallu que je sois fus. Non, c'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de... Il fallait de gueuler. que je sois fus Il fallait en que je forme. fusse en forme, c'est une Mais concordance ça de se temps. dit pas dans la vie, je sais pas. Tu es d'accord avec moi? C'est la C'est bien vérité, la c'est la vérité. J'avais raison, c'était je fuse. C'est bien. Si je peux me permettre de répondre, est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Pourquoi vous Qu'est-ce qu'il y a, quoi, monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Mais même ton grand-père il disait pas ça. Mais voilà, il a Bah ouais, raison. c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et Ah d'abord, si. Mais c'est les bourgeois. Bueno, la confrontación es importante, ¿no es cierto? Tanto en la escuela como en la familia, pero habría que ver por dónde pasa hoy la intersección, ¿no? Seguramente la música, la tecnología tienen algo que ver. La vida pedagógica, digamos, es una búsqueda
constante de intersecciones, precisamente, de dos sujetos con experiencias diferentes, inclusive con intereses diferentes, y hasta, en el caso probablemente de los jóvenes o los alumnos, con ganas de hacer otra cosa, no de precisamente estar en la escuela, es una búsqueda de intersecciones. Yo creo que, insisto en esto, las intersecciones no tendrían que ser borramiento de diferencias. Las tecnologías es un punto de intersección, El punto básico ahí es cómo piensa el adulto su propia relación con la tecnología. Yo creo que existe un mito alrededor de que la distancia intergeneracional y la falta de encuentro o las dificultades para las intersecciones entre jóvenes y adultos están de alguna manera promocionadas, proporcionadas o causadas por la tecnología. Yo creo que fuera de la escuela los adultos y los jóvenes tienen una relación, no digo similar porque existen las diferencias, pero una relación franca también con la tecnología. El problema es que desconocemos muchas veces cómo utilizar esa tecnología en función pedagógica. Pero, por ejemplo, se sabe desde hace unos años que, para mencionar, por ejemplo, las redes sociales, no solo las usan los jóvenes, a pesar de que se piensa que es un atributo juvenil. Las redes profesionales, las universidades, la vida comercial funciona hoy a través de redes sociales y ese es un mundo adulto. Claro. Retomamos enseguida nuestra entrevista con el licenciado Daniel Pincas y vamos ahora al encuentro de la UNIPE, Universidad Pedagógica. Allí la licenciada Patricia Moscato se refiere a la diplomatura en didáctica profesional docente. La diplomatura en didáctica profesional docente consiste en un trayecto formativo encuadrado en lo que se denomina la formación continua de los docentes, que consiste en 5 unidades curriculares, 4 de ellas generales para todos los docentes y una que es optativa en función de la didáctica específica que el docente, por su campo profesional, elige. La diplomatura es un dispositivo de formación en alternancia que supone distintas estrategias de formación para los profesores. Una es la formación académica, que es paralela o posterior a la vivencia de la actividad didáctica. Otra tiene que ver con interacciones entre pares y el análisis de la actividad didáctica entre pares y la vuelta a esta actividad con docentes formadores. Esta diplomatura está enmarcada en un convenio del Prefalc que supone intercambio de profesores desde la UNIPE con la Universidad de Reims. Los estudiantes pueden optar por una titulación doble o no. Implica distinto trayecto formativo. Está atravesada por una multiplicidad de cambios. ¿Qué es lo que voy a cambiar de esto? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Se acuerdan que al principio de la clase planteamos qué nos interesaba de la enseñanza? Que en esa transmisión de conocimiento lo que aparece es la posibilidad de interpretar al mundo. Actualmente existe un problema en lo que es la formación continua de los docentes que tiene que ver con el bajo impacto de esta formación en las prácticas reales. Ahí está, el primero, ¿cuál es? Existe una gran fragmentación, una gran desarticulación de ofertas y realmente el impacto de estas ofertas se ha podido evidenciar que es muy bajo. Desde la didáctica profesional, nosotros proponemos un trabajo diferente. Es una perspectiva que supone que el docente es aquel que ejecuta un diseño experto. La didáctica profesional, a través de la metodología del análisis de la actividad, nos va a dar las herramientas conceptuales para que el colectivo docente pueda analizar su propia actividad a través de herramientas que indagan la actividad en forma compleja, completa y concreta. Este análisis de la realidad por el colectivo docente impactará fuertemente en la actividad, ya que es el colectivo docente que se analiza a sí mismo y fija agenda en cuanto a sus problemas, sus perspectivas y sus posibles soluciones. En la medida en que en la escuela haya espacios que a mí me permitan interpelar mi práctica, como vimos con el texto de Levina,
que me hace repensar desde mis propios marcos conceptuales, es que voy a poder generar un cambio. Desde la UNIPE consideramos importante la formación en didáctica profesional, ya que aporte al colectivo docente herramientas necesarias para el análisis de esta actividad y para poder legitimar los conocimientos desde el colectivo docente. La didáctica profesional es una perspectiva que se hace en y por el desempeño profesional. La reflexividad de los actores docentes en cuanto a su propia práctica es lo que le va a dar autonomía y, en consecuencia, profesionalización.